Las dinámicas de la movilidad en Cataluña y en el resto de Europa han mostrado hasta el año 2009 un incremento constante del número de desplazamientos por habitante, un importante proceso de dispersión urbana que separa cada vez más el lugar de residencia del puesto de trabajo o de estudio y una mayor utilización del vehículo privado a consecuencia de este distanciamiento. Este modelo de movilidad conlleva problemas de seguridad vial, contaminación acústica y ambiental y una dependencia energética excesiva que afecta directamente a la salud y al ahorro de las familias. Tarrasa fue una de las primeras ciudades del Estado en redactar un plan de movilidad cuando todavía no era obligatorio hacerlo, manifestando así su compromiso para promover un modelo de movilidad que permitiera un desarrollo sostenible y equitativo para cada uno de los barrios de la ciudad y para el municipio en general. La ciudad es compacta y tiene unas condiciones naturales en cuanto a las distancias, la pendiente y la densidad de población que resultan muy favorables para insistir en el cambio hacia modos de transporte más sostenibles, es decir, a pie o en bicicleta. Al mismo tiempo, se observa un envejecimiento de la población en un plazo próximo que provocará en el futuro un incremento de la demanda social de accesibilidad y del uso del transporte público. En la movilidad intermunicipal sigue siendo el vehículo privado el medio de transporte más utilizado, pero mejoras como el incremento del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con la apertura de 3 nuevas estaciones en la ciudad, y la creación de Park and Rides, aparcamientos de enlace o disuasorios, o de aparcamientos para bicicletas en las estaciones, permitirán que la intermodalidad sea una de las claves más relevantes para dar alternativas a gran parte de los desplazamientos que actualmente se hacen en coche. El nuevo Plan de Movilidad, que determina el Plan de Acción del período 2016-2021, incorpora un conjunto de medidas para alcanzar un modelo de movilidad más saludable para las personas, que mejorará la calidad ambiental y de habitabilidad de las calles y aumentará el grado de autonomía de los niños, de las personas mayores y de las personas con capacidades diversas. De esta manera, se contribuirá a reducir la accidentalidad, el ruido, el consumo energético y la contaminación, haciendo de Tarrasa una ciudad más atractiva. El Plan de Movilidad ha recogido las propuestas y opiniones de la ciudadanía y de varias entidades del municipio, entre ellas las que forman parte de la Mesa de Movilidad. En total, se han involucrado en el plan más de 1000 personas. Una de las principales propuestas hace hincapié en la identificación de una zona urbana de atmósfera protegida, conocida como ZUAP, en el ámbito central de la ciudad, ya que es donde se concentran la mayor parte de las emisiones de contaminantes derivadas del tráfico. En esta zona habrá que potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta y priorizar el acceso del transporte público y los vehículos electrónicos y menos contaminantes. Asimismo, se plantea la transformación de calles de barrio en lugares de preferencia para los peatones para recuperar distintas funciones de la vida cotidiana, como la estancia o el juego, y potenciar la autonomía de los niños, el ocio y la relación social entre vecinos. Para ello, se prevé extender las zonas 30 a la totalidad de los barrios y mejorar la habitabilidad de las calles. Al mismo tiempo, se propone reequilibrar el espacio público, reasignando más espacio a los peatones, a la bicicleta y al transporte colectivo. En la actualidad, el 66% del espacio de las calles está destinado a la circulación y al estacionamiento de vehículos privados motorizados y solo el 34% está destinado a los peatones, aun cuando estos representan un 60% de la movilidad que tiene lugar dentro de la ciudad. También se plantea crear proximidad, haciendo que las distancias se perciban más cortas gracias a mejoras de confort y accesibilidad en las calles, con ampliaciones de aceras, instalando bancos y arbolado y ampliando el espacio destinado a los peatones con transformaciones urbanísticas o actuaciones de bajo coste para poder llegar a todos los barrios de la ciudad. Y en cuanto a la distribución de las mercancías, se apuesta por implantar un sistema más eficiente y ambientalmente más sostenible. Otras acciones se orientan a hacer más competitivo el transporte público respecto al transporte privado, con un servicio adaptado a las necesidades de la ciudadanía, con líneas rápidas y buenas frecuencias y conexiones con el tren. Asimismo, se prevé facilitar la intermodalidad del transporte público con el resto de medios, creando más aparcamientos seguros para las bicicletas y aparcamientos Park and Ride en las estaciones ferroviarias. Y también hay que tener en cuenta que la implantación progresiva de la T-Movilidad ofrecerá bonificaciones al transporte público en función de su uso. Otro eje importante del Plan de Movilidad son las acciones que se orientan a educar, informar y sensibilizar a la población hacia una cultura de movilidad sostenible, saludable y segura, tal y como ya se está haciendo con una oferta variada de cursos, campañas de promoción y sensibilización y actividades dirigidas al conjunto de los ciudadanos de Tarrasa. Esta es la Tarrasa que queremos para el 2021.
Una ciudad que avanza para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Gracias por hacerlo posible. Puedes consultar el documento completo del plan de movilidad en la página web y conocer con mayor detalle todas las propuestas que se prevé realizar.